En este video de la vida después de la muerte, Arthur continuará su entrenamiento, pero luego recibirá una terrible noticia y deberá viajar a visitar a sus padres. Así que sin más que agregar, comencemos con este resumen de la vida después de la muerte. Y no olviden dejar su like y suscribirse para no perderse la siguiente parte. Y recuerden que si este video llega a más de 5000 likes, el próximo durará más de 25 minutos, así que depende de ustedes. Luego del brutal enfrentamiento de Arthur con los magos elementales, este decide ir a visitar a Mika a su celda, y le dice que siente haber tardado tanto en ir a verla, a lo que esta responde que no es un regalo, pero al menos es una visita. Es así que Arthur nos dice que se sentía culpable por no poder hacer nada más por ella, pero que antes de que se le permitiera la libertad, el asunto debía ser examinado con el máximo escrutinio. Luego dice que le contó sobre su entrenamiento y que ella trató de darle consejos sobre la magia de gravedad, pero que tuvo problemas en seguir sus explicaciones sin sentido. El caso es que antes de irse, Arthur le dice que no pasará mucho tiempo hasta que el equipo de Virion reúna suficientes pruebas, a lo que Mika responde que ya lo sabe, que no se preocupe por ella y que haga lo que tenga que hacer. Horas más tarde en sus aposentos, Arthur piensa que en su estado actual no puede ayudar a nadie y que no puede seguir así por mucho tiempo. Sin embargo, en ese momento Sylvie se despierta y Arthur le pregunta si descansó bien, a lo que esta responde que sí, y que ella casi puede moverse normalmente. Luego, centrando su atención en el cuerno de Uto, pregunta si entonces supuestamente esos cuernos contienen grandes cantidades de maná y si es seguro confiar en lo que les dijeron. Ante esto, Arthur dice que los Asuras tienen prohibido ayudarlos por el tratado, y la guadaña podría haberlo matado en el acto si hubiera querido, así que no cree que sea demasiado riesgoso. Luego, Arthur agrega que no pudo hacer nada cuando la guadaña apareció, pero que si ella no hubiese intervenido no está seguro que hubieran podido derrotar a Uto. Y Sylvie tan solo dice que parece que a medida que se hace más fuerte también lo hacen sus enemigos. Y resignándose un poco agrega que si los cuernos lo ayudaran a entrar en el núcleo blanco ciertamente sería bueno. Ante esto nuestro prota le tiende un cuerno mientras le dice que para él será suficiente con uno, así que ella extraiga el otro. Y antes de que pueda poner reparos agrega que ella aún está en el proceso de despertar que dijo Lord Indrat, y que ha estado constantemente extrayendo maná ambiental pero le da sueño, así que extraer el maná de Uto acelerará su proceso. Sin embargo, Sylvie le dice algo apenada que en realidad no se ha esforzado mucho por despertar, pues se teme que cuando despierte como Asura completo ya no pueda ayudarlo, y a medida que se haga más fuerte será más difícil ocultar lo que es. Al escucharlo, Arthur le dice que casi muere en la última pelea, y que no está seguro de lo que pasará cuando despierte, pero superarán ese obstáculo juntos. Es así que tras esta conversación ambos se deciden extraer el maná de los cuernos, y tras unos segundos el de Arthur comienza a emitir un aura morada poco a poco. Sin embargo, de repente Arthur siente un tirón en la mano y deja caer el cuerno, y en cuanto se observa la palma se encuentra residuos de poder en ella, y tan solo se deja caer en la cama pensando que es una sensación muy molesta, y se queda dormido diciendo que más vale que valga la pena. Es de esta manera que Arthur nuevamente sueña con su vida pasada, específicamente en el momento en el que tuvo el examen final para el ingreso a su academia. El caso es que en la batalla 1 a 1 vemos a Grey esquivar los ataques con gran habilidad, hasta que por fin conecta uno a su oponente, y en cuanto lo hace el examinador declara que la prueba ha terminado. Luego de esto Grey se dirige al comedor, y mientras toma sus alimentos llegan a su lado Nico y Cecilia, y de inmediato le pregunta a Cecilia cómo le fue en la prueba, a lo que esta responde que a juzgar por las reacciones de los probadores probablemente esté entre la media de Ki, o sea que está ocultando su verdadero poder. Ante esto Grey tan solo dice que sigue pensando que hubiese sido mejor que ellos dos fueran a una escuela normal, pero Nico lo interrumpe gritando que lo que importa es que están todos juntos, y que además ese lugar no solo es para él, ya que hay un centro de investigación de primer nivel y talleres para estudiantes de ingeniería, y Cecilia agrega que Nico tiene razón y que todos tienen cosas que pueden aprender ahí. Al escucharlos tan animados, Grey cede un poco, pero dice que aún así deben tener cuidado, pues todavía no saben quién estaba tras Cecilia esa noche, a lo que Nico responde que se preocupa demasiado. Es así que luego de comer los chicos se dirigen a ver las calificaciones de sus pruebas finales, y en cuanto llegan frente al tablón de anuncios buscan sus nombres con las expectativas al máximo. El caso es que Nico es aceptado en la División 1 Clase 1, o sea el nivel más alto, y Cecilia en la División 2 Clase 4. Por su lado, Grey nos dice que cuando encontró su nombre supo que su meta de sobresalir en la academia, hacerse más fuerte y acabar con la gente que eliminó a la directora iba a ser mucho más difícil de lo que pensaba, y vemos que lo han puesto en la División 4 Clase 1. Si este video te está gustando, no olvides suscribirte, dejar un like y un comentario para que podamos llegar a más personas. Luego de intentar extraer el maná del cuerpo del Vitra, Arthur vuelve a la sala de entrenamiento con Virion, y mientras entra se pregunta por qué ha estado soñando tan a menudo con su vida pasada, y al verlo así Virion se pregunta qué tanto piensa, a lo que este responde que solo espera que esto funcione, y Virion le dice que no se preocuparía demasiado, pues Alani sabe lo que hace.
Ante esto, Arthur pregunta por qué le ofreció un asistente personal, a lo que Virion responde que después de su trabajo con las lanzas pensó que sería una buena ayuda para su crecimiento y entrenamiento. Es así que Alanis se acerca a Arthur y le dice que ese es su entrenamiento para las próximas 7 semanas, y que estará enfocado en su velocidad de flujo de maná durante el aumento corporal y el lanzamiento de hechizos de sus elementos menores. Tras leer el plan, Arthur pregunta si de verdad las 2 primeras semanas serán de entrenamiento individual, y si no habría una mejor manera de aprovechar el tiempo, a lo que Alanis responde que su meta es sumergirlo en varios escenarios de combate con elementos para fortalecer sus elementos menores, y determinar qué elementos puede mejorar para futuras batallas. Al escuchar a nuestro prota no puede hacer más que ceder, y esta le dice que es elogiable que esté dispuesta a convertirse en un muñeco de entrenamiento para lograr ese objetivo, pero que es poco práctico porque su estilo de lucha ya está consolidado, y está segura de que ha entrenado sus elementos menores inhibiendo la fuerza del más poderoso, pero que durante el combate real permite que su estilo de lucha vuelva a la integración elemental con sus elementos más fuertes. Es por esto que para aclimatar su cuerpo a nuevos métodos se requiere otra transición lenta, junto con un componente importante, o sea, ser imprevisible. Es así que sin más que agregar, Alanis dice que comenzarán ese día con unos sparrings 1 vs 1 contra los 4 magos elementales, y que cambiarán de lugar a intervalos aleatorios para que no tenga oportunidad de aclimatarse, y además en cada sesión se les prohibirá usar un elemento que también cambiará al azar. Por su lado, Virion tan solo se va de ahí, y dice que volverá después a ver cómo están las cosas, y que por favor no rompan más a Arthur, pues lo necesita todavía. Es así que lleno de confianza Arthur estira y se prepara para empezar, por lo que pregunta quién deberá enfrentarse, y como respuesta recibe un tremendo golpe por la espalda y sale volando. El caso es que vemos a Arthur caer hacia Boone, que ya lo espera para golpearlo, y en cuanto lo tiene cerca cae un enorme puño de piedra para molerlo a golpes. Ante esto, Arthur decide usar su magia de fuego y rayos para alejarse, pero Alanis le dice que el fuego y su forma desviada están restringidos. Al escuchar esto, Arthur piensa que Alanis lo quiere atrapar, y justo en ese momento Boone usa una magia de tierra para detener sus pies, y luego le lanza una ráfaga de rocas a toda velocidad, por lo cual a nuestro protagonista no le queda más que llevar las manos al suelo y usar su magia de hielo para detener a su enemigo, y luego la ataca de la misma manera lanzando una ráfaga de témpanos de hielo. Sin embargo, Boone detiene este ataque usando su magia de tierra y apareciendo picos por todos lados para desviarlos, y luego sin más se lanza hacia él a toda velocidad mientras le dice que deberá esforzarse más. Ante esto, Arthur da un increíble salto para esquivar al enano, y mientras gira en el aire y lanza su ataque piensa que odia admitirlo, pero la manera en la que Boone le da forma a la tierra es increíble, y justo en ese momento el enano se cubre de su ataque. Es así que lleno de decisión Arthur aparece junto a Boone y lanza un golpe para romper su defensa. Sin embargo, esta vez el enano sonríe y hace desaparecer el escudo de repente, para luego usar su magia de tierra y alejar a Arthur de él con otro fuerte golpe. No obstante, antes de que Arthur pueda reaccionar detrás de él, aparecen unas llamas, y no le queda más que desviar su atención hacia allá, mientras Alanis dice que Esther está entrando al campo de batalla. Es de esta manera que mientras Esther se dirige hacia Arthur, Alanis le dice que ahora restrinja su magia acuática, y sin más nuestro prota da un salto para esquivar el primer ataque de Esther, que hace pedazos el montículo de piedra sobre el que estaba parado. En cuanto cae al suelo, Arthur piensa que Esther quiere que pierda la vista con el humo, por lo que sin dudarlo lo despeja con un ataque de viento, y luego se lanza directamente hacia su contrincante para golpearla. Ante esto, Esther se cubre con un escudo de fuego, y luego lo disipa en un parpadeo, pero en cuanto lo hace, Arthur se da cuenta que ella ni siquiera está ahí, y que el ataque viene por detrás. Pero en otro momento, simplemente increíble, Arthur se da la vuelta en el último segundo y logra desvanecer el ataque. Sin embargo, ahora es rodeado por varias esferas de fuego, y de inmediato piensa que está tratando de molestarlo con todas esas distracciones, y que está funcionando. Es así que sin dudarlo Arthur usa el mismo ataque de Boone para desviar las esferas. El problema es que su ataque también falla en varias ocasiones, y al ver esto piensa que debe practicar su puntería con magia de tierra. Es de esta manera que las esferas se dirigen hacia él a toda velocidad, y ante esto Arthur se cubre con una armadura de rocas mientras piensa que debe averiguar dónde se esconde para usar el corazón del reino físico. Sin embargo, luego piensa que es solo un atajo para ganar y que consume toda su energía, por lo cual se obliga a pensar más y se pregunta cómo intentaría luchar contra sí mismo si fuera Esther, y que definitivamente lo que él haría sería ponerse de los nervios hasta que bajara la guardia. Es así que de repente Arthur recibe un impacto en el costado, y luego todos los ataques de Esther se dirigen hacia él al mismo tiempo, y esta vez nuestro protagonista no puede evitar el impacto, por lo cual tan solo se cubre. El caso es que al ver venir a Esther, Arthur despeja el fuego y comienza a caminar en su dirección, y luego, antes de que ésta lo toque, se mete en la tierra y sale por detrás de ella cargando un ataque de rayos, y sin más lanza un potente golpe que la mujer a duras penas sí logra bloquear. Sin embargo, al final termina en el suelo derrotada por Arthur, pero cubierta por un escudo, y al ver esto Emily de inmediato grita que el artefacto ha funcionado a la perfección.
Luego de este entrenamiento, la hermanita de Arthur llega a verlo, y este le pregunta qué hace ahí, a lo que ella responde que quería verlo entrenar. No obstante, en ese momento Arthur nota la presencia de Vidion y le pregunta si no se acababa de ir a la reunión del consejo, a lo que este responde que tiene una noticia para él y su hermanita, y sin más les dice que como sabe pusieron a algunos de sus mejores guerreros para escoltar las entregas de suministros, y que los ataques frenaron durante un tiempo, pero ha habido uno reciente, y que los cuernos gemelos y sus padres estaban de guardia, y en cuanto escuchan esto, la sorpresa y la preocupación se refleja de inmediato en el rostro de los chicos. Si este video te está gustando, no olvides suscribirte, dejar un like y un comentario para que podamos llegar a más personas. Luego de que Arthur se entera de la noticia del ataque a sus padres, lo vemos viajar a toda prisa hacia el lugar del incidente, y en cierto momento Sylvie le pregunta si está preocupado por ellos, a lo que nuestro prota solo responde que esta es la razón por la que no quería que lucharan en la guerra, y ante esto Sylvie le dice que ya habían acordado que eso es algo que no puede controlar. Al escucharla, Arthur la acaricia y le dice que ya lo sabe, pero que solo han estado fuera unas semanas y ya han sido atacados. El caso es que mientras el carruaje avanza, Arthur se pregunta quién está atacando la ruta de suministros, pues no hay forma de que los alacrianos puedan escabullirse más allá del muro. Sin embargo, tampoco saben cuánto tiempo llevan usando la puerta en Darp, y su alcance puede ser mayor de lo que pensaban. Sin embargo, en ese momento sus pensamientos son interrumpidos por Esther, quien le pregunta si está disfrutando del paisaje, a lo que Arthur responde que supone que sí, y que le sorprende que ellas hayan querido ir a un viaje tan poco emocionante. Y ante esto, Catelyn le dice que como miembro de la familia real su presencia ayudará a que las cosas avancen con menos preguntas, además de que no le gusta que su gente tenga que arriesgar su vida solo para conseguir los suministros básicos. Es por esto que Catelyn pregunta si podrían trasladar más soldados para usarlos de vanguardia en su ruta de suministros, pero Gideon le dice que no hay suficientes tropas, y que el comandante Vidion tiene esperanzas de que se les ocurra algún dispositivo milagroso para resolver esto, pero que él espera que la nueva idea para solucionar esto sea de Arthur, y le pregunta si tiene alguna ya, a lo que este responde que podría decir que el terreno juega a su favor. Sin embargo, en ese momento un fuerte estruendo los hace saltar de sus asientos, y cuando le preguntan al cochero qué pasó, este les dice que están llegando, pero la vista altera a las bestias. Al escuchar esto, Arthur de inmediato se asoma del carruaje y se topa con una escena realmente desoladora. Es así que nuestro protagonista entra en el pabellón de los heridos, y detrás de él Catelyn tan solo se pregunta sorprendida si de verdad todas esas muertes fueron por un carro de provisiones. El caso es que Arthur encuentra a sus padres sanos y salvos, y de inmediato les pregunta qué ha pasado, a lo que su madre responde que están bien, y que ninguno de los cuernos gemelos resultó herido de muerte. Por su lado, Ángela dice que los alacrianos los emboscaron después de enviar a Reynolds a explorar el camino, y que no lograron derribar ni uno solo. Y Jasmine agrega que aún así su hechizo detuvo una bestia desviada el tiempo suficiente para que el padre de Arthur le diera el golpe final, y luego agrega que el muy suertudo se llevó toda la gloria sin un rasguño. Es así que el padre de Arthur le pregunta qué hace ahí, y si en serio fue solo para ver cómo estaban. Sin embargo, quien responde es Catelyn, quien dice que el estado de la ruta de suministros ha sido una prioridad para el consejo, y que Gideon y Arthur están evaluando la ruta y tienen la tarea de crear un dispositivo para limitar las bajas y proteger los recursos. El caso es que horas más tarde Arthur y su padre caminan por el campamento, y este último tan solo dice que le sorprende ver a su hijo ocupado en asuntos oficiales de guerra, a lo que Arthur responde que además asumió correctamente que quería asegurarse de que estaban bien. Luego, su padre le pregunta si Ellie sabe lo que pasó, y Arthur le dice que solo sabe que hubo un ataque, pero que Vidion les aseguró que ninguna de las bajas pertenecía a los cuernos gemelos, así que ella se quedó a entrenar. Tras esto, Arthur pregunta si tienen planes para visitarlos pronto, pero su padre baja la cabeza desanimado y le dice que les encantaría, pero que a medida que la guerra se intensifica es más claro que los necesitan en el campo de batalla. Y ante esto, Arthur primero como que quiere llevarle la contra, pero luego se resigna y se queda en silencio cuidando de las bestias. Es así que horas más tarde llega el momento de despedirse de sus padres, y mientras los ve irse tan solo piensa que si ellos van a seguir arriesgando sus vidas allá afuera, espera que su plan funcione. Luego, cuando se quedan solos, Gideon dice que las reuniones familiares son muy bonitas, pero que ahora necesitan el plan de Arthur, y le pregunta de nuevo qué es ese dispositivo que tiene en la cabeza, a lo que nuestro protagonista responde que en realidad más que un dispositivo es un método de transporte, y que lo que piensa construir es una nave que viaje por tierra, y lo llamará tren. El caso es que en cuanto Gideon ve los planos del tren, el asombro se refleja en su mirada de inmediato, y grita emocionado que eso va a cambiar todo, y sin más sale corriendo de ahí, y se va al portal mientras grita que hará la propuesta ahora mismo, y al verlo irse, Esther tan solo dice que ese viejo parece funcionar
funcionar a pura adrenalina. Por su lado, Catelyn le propone a Arthur algo apenada que en lugar de regresar ahora mismo mejor pasen la noche en esa ciudad. Y al escuchar esto ni Arthur, ni Sylvie ni Esther pueden creer lo que escucharon. Y así, con Arthur recibieron una propuesta no tan común de Catelyn, es que llegamos al final de este resumen de la vida después de la muerte. No olviden dejar su like y suscribirse para no perderse la siguiente parte. Y recuerden que si este video llega a más de 5000 likes, el próximo durará más de 25 minutos. Así que depende de ustedes. En este video de la vida después de la muerte, Arthur pasará una noche con Catelyn bailando, y luego continuará mejorando sus habilidades con los 4 elementos. Así que sin más que agregar, comencemos con este resumen de la vida después de la muerte. No olviden dejar su like y suscribirse para no perderse ninguno de estos videos. Y recuerden que si este llega a más de 4000 likes, el próximo durará más de 25 minutos. Así que depende de ustedes. Luego de que Catelyn le propone a Arthur pasar la noche en el pueblo en el que están, de inmediato nota cómo suenan sus palabras y se apena muchísimo, por lo que rápidamente dice que ha sido un día largo y ella no ha estado en esa ciudad por mucho tiempo y todo está abierto hasta tarde, por lo que le pregunta de manera algo coqueta si no podrían quedarse a cenar al menos. Ante esto Arthur no puede contener la risa, y al ver esto Catelyn dice que fue una sugerencia válida, a lo que Arthur responde que no se ríe de su idea, sino que nunca pensó que fuera ella quien iba a sugerir irse de pinta. Es así que Arthur le pregunta a Esther si pueden quedarse y disfrutar de la noche, a lo que esta responde que sí, siempre y cuando él pague las bebidas, y Arthur tan solo responde que pedirán brebajes lo suficientemente finos como para poner celoso a Bund. Luego Arthur le dice a Catelyn que notó que antes miraba una taberna, y que sabe que esa es la razón por la que quiere quedarse, y esta tan solo le dice que un gran político sabe cuándo no responder. El caso es que horas después, cuando comienzan a beber, Arthur pregunta dónde está Catelyn, y Esther dice que está redactando propuestas a los nobles que puedan impulsar su idea del tren, o tal vez todavía está molesta por la broma que le hizo antes. Al escuchar esto, Arthur dice que no debió burlarse de ella por querer saltarse el entrenamiento, pero Esther le dice que como una de las pocas personas capaces de burlarse de ella, lo anima a que siga haciéndolo. Ante esto, Arthur dice que no es algo que esperaría que dijera su leal guardia, a lo que esta responde que lo dice como alguien que la ha vigilado durante 15 años, y que le alegra que sea así con ella, pues la personalidad reservada de Catelyn le dificultaba encontrar amigos, e incluso cuando lo hacía no eran realmente sus amigos. Y en cuanto lo dice, vemos a Catelyn redactando las cartas, y luego Arthur tan solo dice que se alegra que Catelyn la tuviera a ella para apoyarse, y que está seguro que fue una gran influencia tanto para Catelyn como para Jasmine. El caso es que en ese momento unas chicas le preguntan a Arthur si acaso él es la nueva lanza Arthur Lewin. Sin embargo, antes de que pueda contestar, Catelyn aparece y dice que sí, pero que está fuera de servicio esa noche. Y luego, sentándose junto a Arthur, dice que puede notar que Arthur y Esther comenzaron la fiesta sin ella, a lo que Arthur responde que un trago apenas cuenta como una fiesta. Y mientras ellos siguen hablando desde atrás, las chicas se preguntan si acaso Arthur y la princesa están saliendo. Es así que Arthur le pregunta a Catelyn si Curtis también tiene un guardia como ella, a lo que esta responde que no, pues para eso está su bestia de maná. Al escuchar esto, Arthur le dice que Sylvie echa de menos a Grauder, a lo que Catelyn responde que ella también, y ante esto Arthur le pregunta si no extraña a su hermano, a lo que esta responde que él siempre ha sido un poco protector, y que sus padres le inculcaron el deber de cuidarla siempre, y que él animaba a salir cuando se quedaba mucho tiempo en la biblioteca, y que casi no aceptó su nuevo papel de lanza, pues dudaba en irse de su lado, pero ella lo convenció de lo contrario, y al final tenía razón, pues su hermano ahora preparaba a muchos estudiantes para el éxito. Y por último dice que está orgullosa de él, pero se siente un poco sola si no está, pero no es algo que alguna vez le diría. Sin embargo, eso sí, la próxima vez que lo vea quiere demostrarle cuánto ha crecido. Y ante esto Arthur le dice a Brindano que le alegra que la asignaran como uno de sus mentores, y ella le responde que también se alegra. Luego, cambiando de tema, Arthur le pregunta si ha sabido algo de Claire, y en cuanto escucha esto, Catelyn no sabe ni qué decir, pues recuerda que Claire les pidió que no le dijeran nada a Arthur, pues no había nada que lamentara más que no poder luchar a su lado y pagarle por salvar a Cyrus. Es así que sin saber qué más hacer o decir, Catelyn le da un fondo a su bebida, y luego le dice a Arthur que pide formalmente un baile, y sin esperar respuesta de nuestro prota lo toma de la mano y lo jala a la pista de baile. Es de esta manera que Arthur y Catelyn se ponen a bailar al ritmo de la música, y mientras lo hacen Arthur le pregunta si estaba esperando música de salón, y luego sin más continúan bailando mientras Arthur se muere de la risa y Catelyn de pena por no saber bailar. El caso es que al ver que su amiga está en problemas, Arthur le extiende la mano y le dice que él le enseñará, y sin dudarlo Catelyn extiende la mano y toma la suya, y comienzan a bailar con una gran sonrisa en el rostro. Pero justo en ese momento, en otro lado del continente, vemos a Tess caminar con su equipo, hasta que de repente le suelta un golpe a su amigo de la nada, y cuando este le pregunta a qué viene eso, le dice que solo sintió una oleada de ira por alguna razón.
Luego de esta noche, Arthur y Catelyn vuelven al castillo para continuar entrenando, y ahí los reciben Virion, Baray y Byron, y en cuanto Baray ve a Catelyn le dice que se ha vuelto más fuerte, y esta le agradece de inmediato, y le dice que entrenar junto a los ancianos y el general Arthur ha ayudado, y justo en ese momento Boone le pregunta a Baray si acaso fueron ahí para cortar su tiempo de entrenamiento y llevarse a Arthur de nuevo, y luego se queja porque su turno era el siguiente, pero el asistente de Arthur dice que en realidad le tocaba a Catelyn. Ante esto, Baray se quita la capa con calma, mientras dice que acaban de llegar de una misión, y que parece que tiene un rato libre para una pequeña batalla contra la nueva lanza Arthur Leywin, y sin más se prepara para pelear con él. Si este video te está gustando, no olvides suscribirte, dejar un like y un comentario para que podamos llegar a más personas. El enfrentamiento entre Arthur y la lanza Baray comienza con ambos expulsando una enorme cantidad de maná. Y desde lejos Catelyn piensa que todos los ahí presentes tienen miedo a parpadear por si se pierden algo, y que sabe exactamente cómo se sienten, pues su maestra tiene una presencia que impresiona incluso a los grandes maestros de la magia, y en cuanto lo hice vemos que Baray ya salta hacia Arthur para dar el primer golpe. Por su lado, nuestro protagonista esquiva el ataque contorsionando el cuerpo justo en el momento exacto. El caso es que Baray comienza a atacar con varias lanzas de hielo que persiguen a Arthur por todo el campo de batalla, y al ver esto Boone dice que puede darse cuenta cuánto se estaba conteniendo Arthur, y Virion dice que tiene a contenerse contra cualquiera que sea más débil que él, pero contra Baray puede usar toda su fuerza. Camus por su lado pregunta por qué no usa su forma especial, y quien responde es Ellie, que dice que así puede disfrutar de la pelea por más tiempo, y que no todos los días se ve a su hermano tan feliz. Es así que en el campo de batalla Baray invoca un enorme dragón de hielo en otro cuadro simplemente increíble, y luego sin dudarlo lo lanza hacia Arthur, el cual ya se prepara para recibirlo rodeándose de fuego. Sin embargo, cuando despeja el ataque se da cuenta que Baray ya flota en el aire frente a él lista para lanzar otro ataque, y al ver esto Catelyn dice que es raro ver que su maestra exhiba tanto su habilidad. El caso es que Arthur lanza varias ráfagas de viento hacia Baray, pero antes de que lleguen hacia ella se deshacen en la nada, y al ver esto Arthur de inmediato dice que la presión baja cuando el aire se enfría, y que se siente tonto por ese último ataque, a lo que la lanza responde que admitir sus defectos es un paso adelante, y luego sin más lanza varios témpanos de hielo hacia nuestro protagonista moviendo solo un dedo, y esta vez Arthur combina el fuego con el viento para lograr defenderse, y al ver esto Esther dice que él sabe cómo combinar el viento y el fuego para un poder más fuerte. Sin embargo, Catelyn, que presta más atención, se pregunta por qué no dispersa el hechizo, pues seguro está drenando su maná. Pero justo en ese momento la sorpresa aparece en su rostro, y es que entre la nube de maná emerge Arthur cargando un ataque de rayos. Y así, en otro cuadro, simplemente épico, Arthur lanza el rayo directamente hacia Baray, la cual tan solo lo observa impasible y crea una barrera de hielo para detenerlo, por lo cual cuando los hechizos impactan se crea una gran explosión de maná. El caso es que nuestro protagonista cae al suelo cansado luego de usar este ataque, y Baray emerge entre el polvo totalmente recubierta de hielo, como si este fuera un escudo para ella, y al verla Arthur dice que entonces es hora de terminar con esto, y sin más activa su corazón del reino físico. Desde lejos Catelyn tan solo piensa que aunque ha visto la forma de Arthur todavía le dan escalofríos, y Virion tan solo le pregunta a Byron si aún cree que puede vencer a Arthur en una pelea, y este tan solo se queda en silencio observando todo muy serio. Es así que vemos a los dos contrincantes mirándose frente a frente, mientras unos extraños sonidos cubren el campo de batalla. Al ver esto, Ellie se pregunta qué está pasando, y el asistente de Arthur dice que por alguna razón sus hechizos no son visibles. Sin embargo, quien parece entender todo es Byron, quien dice que el chico está contrarrestando los hechizos de Baray incluso antes de que se manifiesten. El caso es que de alguna manera Arthur aparece detrás de Baray preparando una potente patada, pero una vez más la lanza se cubre en el último momento con un escudo de hielo causando otro encontronazo de maná, y luego al no tener más opciones comienzan un frenético intercambio de golpes. Sin embargo, en el último segundo Baray se hace hacia atrás, a la vez que invoca una lanza de hielo, y regresa al ataque rápidamente, por lo que Arthur también invoca una espada de hielo para hacerle frente. Y al ver esto, Catelyn piensa que la espada de Arthur es más débil, pero él tiene la ventaja en el combate cuerpo a cuerpo, además de que sus ataques fluyen entre sí, y tiene la voluntad mental de crear nuevas espadas cuando las viejas se rompen, y que esta batalla es casi como si estuvieran bailando. Y justo en ese momento ambos chocan sus armas, y Catelyn dice que definitivamente se están divirtiendo. Pero justo en ese momento el ataque de Baray supera el de Arthur y la sorpresa aparece en la mirada de nuestro prota. Y luego, aunque intenta llevar la mano hacia atrás para invocar un rayo, esta es detenida casi de inmediato por el hielo de Baray. Y sin más, en la siguiente escena vemos que nuestro protagonista ya ha sido derrotado y la lanza apunta su arma directamente a su cuello. Ante esto Arthur no puede hacer más que empezar a reír, y Baray le dice que fue un buen duelo, a lo que Arthur responde que como era de esperar aún hay una brecha entre ellos.
Barai le dice que si hubiera sido capaz de mantener esa forma por más tiempo hay una posibilidad de que le ganara, a lo que Arthur responde que considera esa forma un poder prestado, y que pensó que había progresado con el hielo, pero después de verla hoy duda muchísimo, y luego se pregunta qué consejos o críticas tendrán los otros mentores, pero en cuanto voltea a verlos los encuentra en el suelo abrumados por la increíble batalla que acaban de presenciar. Si este video te está gustando, no olvides suscribirte, dejar un like y un comentario para que podamos llegar a más personas. Luego del brutal enfrentamiento entre Arthur y la lanza Barai, Camus le da unos consejos, y le dice que usar el viento para reforzar sus hechizos fue una buena idea, pero su aplicación fue superficial, y que en vez de usar el viento para empujar la lanza del rayo debería pensar en integrarlo en el hechizo, pues así crearía una fuerza giratoria para fortalecer su poder penetrante sin usar mucho más maná. Luego Byron le dice que es por la naturaleza del elemento, pues el rayo es mucho más difícil de contener y moldear que el fuego. Por lo tanto, un ataque más eficiente habría sido moldear el fuego y atravesarlo con un rayo, y sin más le da un ejemplo en un cuadro simplemente épico, y ante esto Arthur no puede hacer más que agradecerle por el consejo, a la vez que piensa que sabe que ahora está en el mismo bando, pero él sigue siendo el tipo que eliminó a Lucas Wikes. Sin embargo, en ese momento Barai dice que ella también tiene una idea, y que el control de Arthur es bueno, pero solo usa su magia de hielo como distracción, y que se asegura que Catelyn también lo notó. Ante esto, Catelyn dice que está en lo correcto, y que además del cero absoluto la mayor parte de la manipulación del hielo de Arthur, sirve para desviar la atención de sus enemigos de sus hechizos de relámpago más poderosos. Es así que Barai le dice a Arthur que su velocidad y encadenamiento de hechizos compensan este ligero defecto, pero en una batalla prolongada lo llevarían a la derrota. Tras estas conversaciones, Arthur tan solo les dice que tiene suerte de entrenar con magos tan talentosos, y les agradece de nuevo haciéndoles una reverencia. Luego de esto el tiempo pasa, y Arthur nos dice que a medida que pasaban las semanas supo que había tomado la decisión correcta de mantenerse fuera del campo de batalla, ya que Sylvie y él tenían sus propios límites que superar, y sus mentores lo desafiaban mucho más que los soldados que conoció en batalla. Ahora pasamos a la conversación sobre la construcción del tren, y la madre de Tess pregunta si hay novedades, a lo que Gideon responde que sí, y que el tren tendrá al menos 20 veces más suministros que los viejos vagones. Sin embargo, todos tienen dudas por la ruta, pues sería muy fácil atacar el tren y hasta destruir las vías. Y ante esto Gideon les dice que la solución es ponerlo bajo tierra. Ante esto el Rey Glider pregunta si eso no sería muy costoso, a lo que Arthur responde que lo piense desde otra perspectiva, ya que este proyecto sirve para resolver 3 temas a la vez. Primero, el suministro, en segundo, el aumento del coste de la compra de bestias de maná domesticadas, y por último el reciente aumento de la pobreza. Al escuchar esto, Byron dice muy molesto que eso es una tontería, pues por la guerra los negocios están en auge, a lo que Arthur responde que eso beneficia a los empresarios, no a los ciudadanos de clase baja, y luego pregunta si alguna ciudad informó de disturbios debido al aumento de los impuestos y el costo de los bienes básicos, y ante esto la reina dice que ese era su siguiente tema, y le pregunta cómo lo sabe, a lo que Arthur responde que causa y efecto, y que lo que sucede es que esta guerra tiene prioridad sobre la vida cotidiana, o sea que se le da más importancia a los que participan en la guerra, y que para todos los demás eso significa un aumento en el costo de la vida, mientras que sus salarios siguen siendo los mismos. Y debido a los ataques de las costas y las fronteras, los pescadores no pueden pescar, y las tierras de cultivo han sido destruidas. Al escuchar el padre de Tess le pregunta si acaso está diciendo que ese tren será un medio para crear puestos de trabajo para esas personas, y Art tan solo asiente, y luego le dice que el camino subterráneo será un gran proyecto que no podrá terminarse con solo unos pocos magos de tierra competentes, y que los magos serán necesarios para asegurar las vías, pero se emplearán trabajadores normales para la construcción y el mantenimiento. Por su lado, el Rey Glider pregunta si no sería mejor usar esclavos, pero Viron le responde que la mano de obra esclava tiene sus limitaciones a medida que el trabajo se vuelve más especializado, y que no deberían pensar en el tren como una empresa única, sino como el comienzo de una nueva era. Es así que Arthur nos dice que tras una votación anónima el proyecto para construir la ruta subterránea y el tren fue aprobado, junto con varias políticas nuevas, una de las cuales era la prohibición del trabajo esclavo, y que él confiaba en que Gideon administraría bien a los trabajadores para que pudieran hacer su labor, y que fue interesante ser testigo de una nueva era, una que solo existía en los libros de texto de su viejo mundo estaba a punto de desarrollarse ahí. También dice que esta revolución industrial se está acelerando por la guerra con Alacria, y aunque no podría detener la guerra con sus conocimientos, al menos podría ayudar a la gente en ella, y de inmediato piensa en Tess. Es así que el tiempo pasa y cierto día en una sesión de entrenamiento, Camus le pide a Arthur que le lance un puñetazo, y en cuanto este lo hace vemos como lanza un tremendo golpe, pero antes de poder tocar al elfo su mano se detiene abruptamente. Ante esto nuestro protagonista pregunta qué demonios fue eso, pues sentía como si se estuviera moviendo a través de alquitrán, y ante esto Camus tan solo le dice que es un chico listo, así que lo descubra él mismo.
Sin embargo, luego le explica que tuvo un presentimiento la primera vez que lucharon, pero en su duelo con Vara y lo convenció, y sin más le pregunta si pueden intentarlo de nuevo. El caso es que Arthur lanza más y más golpes mientras piensa que según la teoría del maná, cuando elementos similares chocan pueden debilitarse o incluso anularse mutuamente, dependiendo de la producción de maná. Es así que en cuanto lanza su último golpe, Camus le dice que se dio cuenta rápidamente, y Arthur dice que usó la presión del aire y creó un vacío, y elevó la presión del aire en su palma para frenar su puño. Luego Arthur dice que eso es brillante, y se pregunta por qué no se le ocurrió a él, a lo que Camus responde que su problema es que su estilo se inclina hacia la ofensiva, y cuando debe defenderse toma la ruta más obvia pero que consume más energía, y solo piensa en el viento como una cuchilla o un tornado, y en la tierra como un pico o un muro, pero dominar de verdad esas afinidades significa conocer la sutileza de su naturaleza, incluso cuando no son visibles u orientadas a acabar con el enemigo. Es así que le explica que los maestros de tierra pueden redirigir la fuerza del ataque de un oponente al suelo, y hacerlo con precisión anula casi todo el ataque físico de tu enemigo. El caso es que para terminar, Camus le dice que su utilización de los elementos es buena, pero pelea como si estuviera en un constante duelo 1 a 1, y tal vez eso se deba a su experiencia previa en batalla, ya que deforma sus hechizos y ataques ya sea hiriendo a su oponente o mejorándose a sí mismo para poder esquivar. Sin embargo, las batallas que enfrentará de ahora en adelante no serán siempre como las que ha enfrentado anteriormente, y que el tiempo que tiene ahí es corto, así que hagan que cuente. Y así, con Arthur mejorando cada vez más sus habilidades con los 4 elementos es que llegamos al final de este resumen de la vida después de la muerte. No olviden dejar su like y suscribirse para no perderse ninguno de estos videos. Y recuerden que si este llega a más de 4000 likes el próximo durará más de 25 minutos, así que depende de ustedes. En este video de la vida después de la muerte tendremos una impactante revelación relacionada con los Vitra, y Arthur termina su entrenamiento por fin. Así que sin más que agregar, comencemos con este resumen de la vida después de la muerte. Es así que tras entrenar sin parar por varios días, Arthur se topa con Sylvie en su habitación y le pregunta si decide honrarlo con su presencia ese día, a lo que ella responde que es agradable tener su propia habitación para entrenar, pero se vuelve un poco aburrido. Ante esto Arthur se sienta a su lado y le pregunta si ha tenido algún problema al extraer maná de su cuerno, a lo que ella responde que ha ido increíblemente bien, y al escucharla dice que ojalá él pudiera decir lo mismo, y agrega que tal vez ese día logre un progreso. Es así que cuando se pone a meditar, Arthur de inmediato nota que ese día se siente diferente, a la vez que el maná comienza a recorrer todo su cuerpo. El caso es que conforme pasan los minutos, todo se oscurece más y más alrededor de nuestro protagonista, y este tan solo se obliga a calmarse, pues sabe que está a salvo dentro de su habitación. Sin embargo, en cuanto abre los ojos se da cuenta que ha cambiado de lugar, y que ahora ve frente a él a un sujeto que se arrodilla con vehemencia, y luego le hace una reverencia. El caso es que desde el punto de vista de Arthur, este le pide que hable, y nuestro prota se pregunta si acaso él fue quien dijo eso. Es de esta manera que el sujeto inclinado dice que se llama Carnal, y viene del Valle de Sangre humildemente ante él en busca de su guía. Ante esto, Uto responde que aunque su línea de sangre vita es muy delgada, sus antepasados les han servido bien, así que se quite la bata. El caso es que mientras el sujeto lo obedece, nuestro prota se da cuenta que está viendo las memorias de Uto, y en cuanto el tipo se quita la bata, otro anciano analiza sus marcas y dice que tiene dos, una por un acto ganado y otra de valor desbloqueada a través del dominio de la marca inicial. Al escuchar esto, Arthur dice que puede sentir lo que sintió Uto, y que él estaba impresionado de que Carnal desbloqueara una cresta dominando su marca inicial, pero que a la vez estaba decepcionado de que ambas fueran de magia defensiva. Es así que levantando la voz, Uto dice que por su lealtad a la nación, y su excelencia en la última batalla, él, Uto, criado de los Vitra, le concede la entrada en la bóveda de obsidiana para la oportunidad de ganar un emblema. Y antes el sujeto reacciona gritando emocionado que lo hará por la gloria de Alacria. Y en cuanto lo dice, todos los demás alacrianos de la habitación comienzan a gritar al unísono. Sin embargo, en ese momento Arthur sale del trance muy sobresaltado, y una vez más deja caer el cuerno que al parecer le quema la mano, y mientras se observa la palma preocupado se pregunta cómo demonios se supone que va a entrar en el núcleo blanco así, y qué clase de arma se manifestará si está absorbiendo tanto maná de Uto. Al día siguiente, mientras acompaña a su hermana en su entrenamiento, Arthur tan solo piensa en los recuerdos de Uto que vio, y se pregunta qué será esa marca, escudo o emblema, pues sea lo que sea se puede desbloquear, y a juzgar por la reacción de los alacrianos ahí presentes, la bóveda de obsidiana y el emblema son algo importante, y luego se pregunta qué serán esos nombres raros que mencionaron, y si acaso son ciudades o países. Sin embargo, antes de que pueda pensar algo más es interrumpido por Ellie, quien le pide unos consejos con el arco, y sin más nuestro prota comienza a ayudarle y darle consejos para que mejore su técnica.
Ahora, días después vemos a Arthur caminar con Virion hasta que se topan a un sujeto que lo saluda con mucha efusividad. De inmediato Virion le dice a nuestro protagonista que ese es Albot Schaffer y que proviene de una renombrada familia militar que ha servido a la familia Eralit durante generaciones. Y en cuanto lo ve, Arthur de inmediato nota que ese tipo podría acabar con otros soldados fácilmente. Luego Virion le dice a Albot que seguro ha escuchado de Arthur, y este dice que claro, pues ha oído que es el principal candidato a convertirse en el nuevo heredero de los Eralit. Ante esto Arthur le pregunta todo apenado a qué se refiere, y de inmediato el chico le dice que cuando la familia real no tiene un hijo varón, el hombre que se casa con la chica se vuelve el heredero, y Arthur le dice que ya lo sabía. El caso es que cambiando de tema, Albot le dice que siempre había querido conocerlo, pero ha estado ahí todo ese tiempo encargándose de vigilar la puerta, y que adivinó que se acercaban por el aura de Arthur, pero aún así es más imponente de lo que imaginaba. Ante esto Arthur le dice algo sorprendido que de hecho él ocultó su presencia, y Virion le explica que la familia Schaffer es conocida por sus sentidos inquietantemente agudos, y al escuchar a nuestro prota le pregunta qué hace ahí entonces, pues sus habilidades son más adecuadas para el campo de batalla, a lo que Virion responde que es porque Albot estaba en el claro de las bestias hasta que desobedeció una orden directa de su jefe, y que de hecho lo habían degradado como castigo, pero él los convenció para que lo destinaran ahí. El caso es que luego de esto Albot por fin les abre la puerta, y en cuanto lo hace les desea una estancia agradable. Es así que mientras caminan Virion le pregunta si el calabozo le trae malos recuerdos, a lo que Arthur responde que más o menos, y que es curioso que se ve obligado a reunirse con el hombre que lo condenó a estar ahí hace solo unos años, el hombre que conspiró junto a los Grey Saunders para matarlo, o sea el Rey Glider. Antes Virion dice que si hubiese dependido de él mismo habría encerrado a los Glider ahí mismo, pero que Lord Aldir tenía razón, pues necesitan a los Gliders, ya que los Grey Saunders tenían un control débil sobre su reino, pero los Gliders son respetados por casi todos los humanos, y Sapien se sumiría en el caos y se enterarán de lo que pasó, y eso no es algo que necesiten en esta guerra. Al escucharlo, Arthur pregunta qué pasó con Aldir, pues no ha aparecido ni siquiera después de lo que pasó con Radeas y con Olfred, y Virion le responde que Lord Aldir le dio un artefacto para comunicarse, pero últimamente no ha podido contactar con él. Es así que Arthur y Virion terminan llegando con un par de sujetos al fondo del calabozo, los cuales al verlos les dicen que es un honor tenerlos ahí. Ante esto nuestro prota piensa que no sentía mucho afecto por el traidor, pero incluso a él le costaba creer con certeza que merecía el estado en el que se encontraba. El caso es que Virion dice que Gentis se especializa en magia del viento y del sonido, creando alucinaciones para ayudar en los interrogatorios, y justo en ese momento Gentry le dice que se teme que les llevará un poco más de tiempo quebrarlo. Y en cuanto al sirviente, es un tipo de espécimen fascinante, ya que tiene la piel muy gruesa y una increíble fortaleza mental, pero que cree que están más cerca de quebrarlo. Así que por favor procedan con cuidado, pues aunque la bóveda impedirá que el Vitro use su magia, sigue siendo bastante fuerte, y está en un estado mental bastante enloquecido, y sin más vemos que se trata de nada más y nada menos que de Uto, el cual saluda a Arthur con una gran sonrisa de satisfacción. Es así que Arthur le dice a Uto que parece un poco incómodo, a lo que este responde preguntándole qué hizo con sus cuernos, y ante esto Arthur saca el suyo y le pregunta si se refiere a eso, y en cuanto lo ve Uto pierde el control, y comienza a gritar como loco, pero Arthur simplemente le dice que él no está ahí para intercambiar insultos con él, pues tiene mejores cosas que hacer. Al escucharlo, Uto le dice lleno de rabia que jura por Vitra que cuando salga de ahí desearía haber muerto ese día. Sin embargo, nuestro protagonista tan solo se acerca a él, y le dice que sabe que hay algo que desea más que infligirle dolor, y que es porque no tiene ni idea de cómo perdió contra él, y eso lo está consumiendo. Y en cuanto escucha esto, el Vitra pierde el control y comienza a gritar como loco, sacudiéndose violentamente. Ante esto los sujetos dicen que ellos lo han estado torturando física y mentalmente, pero nunca lo habían visto así, y que ahora podrían aprovechar esto, pero Arthur simplemente les dice que lo dejen estar por ahora y no abran su bóveda. Al escucharlo los tipos le dicen que tal vez sería mejor presionar ahora, pues con el tiempo puede que recuerde cómo perdió, pero Arthur les dice que no lo hará, y que eso es lo que lo volverá loco, y cuando llegue el momento será él quien lo interrogue. Si este video te está gustando, no olvides suscribirte, dejar un like y un comentario para que podamos llegar a más personas. Luego de enterarnos que el Vitra Uto sigue vivo y que lo quieren interrogar, Arthur vuelve a su entrenamiento en donde su asistente le dice que ahora peleará 3 versus 1 y que debe restringir el agua y el hielo. Al escuchar esto nuestro prota ni siquiera responde, y tan solo sale despedido a toda velocidad hacia sus contrincantes, y al verlo venir Esther se pregunta si de verdad va a entrar en combate cuerpo a cuerpo, y luego antes de que pueda decir algo más Arthur aparece a su lado lanzando un rápido golpe que desvía sin problema alguno. Sin embargo Arthur es aún más rápido y toma su brazo para hacerla caer, mientras piensa que no puede perder más tiempo, y sin más con un rápido movimiento la manda al suelo y luego mientras se prepara para golpearla piensa que no puede dedicarle demasiado tiempo a un solo oponente. Pero justo en ese momento el hielo de Kathleen aparece detrás de él, y no le queda más que soltar a Esther para que la magia de hielo no lo impacte. Sin embargo, aún así el ataque lo alcanza en el brazo. Es así que Arthur se rodea de fuego para derretir el hielo, mientras piensa que no puede bajar la guardia.
El caso es que el pie de Catelyn comienza a sumergirse en la tierra, y mientras esta dirige su atención hacia ella, Arthur aprovecha para correr hacia ella y atacarla. Es de esta manera que poco a poco la arena cubre por completo el cuerpo de Catelyn, y mientras Arthur prepara el puñetazo piensa que ella también tiene el artefacto salvavidas, así que estará bien, además de que no puede permitirse ser indulgente con nadie si quiere ganar esta guerra, y sin más le propina un tremendo golpe directamente en el rostro. Pero justo en ese momento un viento externo los rodea deteniendo el impacto de Arthur, y vemos que se trata de Camus, quien con su nueva técnica mitigó el impacto. El caso es que mientras es molestado por el viento, Arthur piensa que tal vez debería ser un túnel, pero luego decide que eso llevaría demasiado tiempo, y que en su lucha contra Otto no tuvo tiempo para pensar, así que al diablo con la estrategia, pues si no tiene el poder para enfrentarse a esto, ¿cómo demonios piensa que va a enfrentarse a una guadaña? Es así que nuestro protagonista afianza sus pies al suelo usando la magia de tierra, y luego con la de hielo se impulsa hacia enfrente para salir del remolino de viento. El problema es que en cuanto sale del remolino de inmediato es cubierto por el fuego de Esther, y mientras ve para todos lados recuerda la sonrisa de Uto, y su humor comienza a cambiar, y tan solo piensa que debe superar este hechizo de frente si quiere derrotar a Uto, y sin más se pone de pie para lanzarse al ataque de nuevo. Pero en el siguiente cuadro lo vemos despertar luego de haberse desmayado, y todos lo observan algo preocupados. Es así que enderezándose un poco Arthur pide perdón por lo de antes a Catelyn, a lo que ella responde que no pasa nada, pues se están entrenando, pero que los ancianos pueden tener una opinión diferente, y Boone les dice que claro que la tienen. Y luego le pregunta a Arthur qué ha sido eso, pues luchó como un niño haciendo una rabieta, y no era consciente de su entorno, además de que ellos saben que conoce al menos 12 formas diferentes de salir de esta situación sin enfrentarse a ella de frente, a lo que Arthur responde que ya lo sabe, y que solo quería ver si podía vencer su hechizo combinado. Por su lado, Camus tan solo le pregunta si está comenzando a sentirse presionado, y ante esto Arthur tan solo se queda en silencio mientras piensa que para ellos él solo es un joven prodigio, pero sigue teniendo los recuerdos y la inteligencia de un rey, así que admitir lo que dice Camus sería que a pesar de su ventaja es débil. Es así que Arthur dice que si no es lo suficientemente fuerte como para vencer un simple hechizo combinado, ¿cómo demonios va a derrotar al resto de los sirvientes y las guadañas? Y sobre todo, ¿cómo va a proteger a Dikaten? A lo que Camus responde que el título y la responsabilidad de Lanza tienen mucho peso, pero no está solo en esto. Este agrega que Arthur tiene un gran ego, pues no es tan importante como para que todo el continente dependa de él. Y Catelyn dice que al igual que el pueblo de Dikaten depende de las lanzas, él debe confiar en que sus soldados compensarán lo que él no puede hacer. Arthur, bajando la cabeza desanimado, se pregunta si acaso eso es una terapia, a lo que este responde que solo quieren asegurarse que entienden cómo se siente, a lo que Arthur simplemente responde que ninguno de ellos ha estado en una habitación con una guadaña, y ni siquiera han visto a un ciervo, por lo cual no saben a lo que se enfrentan, y que esto es diferente a una guerra entre humanos, elfos o enanos, pues incluso los Azura están preocupados por los Vitra, así que ¿cómo demonios se supone que puede confiar en los soldados para librar esta batalla, cuando él apenas logró salir con vida? Y luego, perdiendo el control por completo, les pregunta cómo puede tomarse las cosas con calma cuando sabe los peligros a los que se enfrenta su pueblo. Al escucharlo así, él intenta intervenir para calmarlo, pero Arthur la rechaza con un manotazo pasando de largo, y sin más se retira de ahí dando un fuerte portazo de frustración. En cuanto se quedan solos, Catelyn dice que ella pensaba que la batalla contra el sirviente había sido una victoria fácil, y Ellie dice que cree que esto lleva un tiempo pesando sobre él, pues cuando llegó al castillo después de la batalla estaba mucho más herido de lo que dejaba entrever. El caso es que ante todo esto, el asistente dice que tal vez ese día puedan saltarse el informe, pero Camus dice que se lo pueden dejar a él, y luego al ver las miradas de todos les dice que alguien tiene que cuidar de su aprendiz, pues aunque él piense lo contrario debe saber que no está solo. Si este video te está gustando no olvides suscribirte, dejar un like y un comentario para que podamos llegar a más personas. Tras la rabieta de Arthur vemos a Camus llegar detrás de él y decirle que dio un verdadero espectáculo, a lo que nuestro prota responde que no volverá a perder así, pero Camus le dice que él se refería al pequeño discurso y no a la pelea. Luego, acercándose más a él, le dice que su papel y su título pueden ser una gran carga, pero no es el único que se siente así, ya que todos los que están ahí han tenido que soportar sus propias cargas tanto en el campo de batalla como fuera de él, y que incluso su hermana habla como si fuera más sabia de lo que le corresponde por su edad. Ante esto, Arthur le dice que ella y sus padres son una gran parte de la razón por qué está en esta guerra, y Camus le dice que es comprensible, pues proteger a los seres queridos es la mayor motivación para los soldados en batalla, pero es la pérdida de ellos lo que lleva a los soldados a olvidar su razón para luchar. Arthur le dice que parece que habla por experiencia, y el elfo le responde que es una historia para otro momento, y que esa es la razón por la que permaneció tanto tiempo aislado.
ya que después de perder a su esposa y la vista en la última guerra no tenía intención de volver a luchar nunca más. Al escuchar esto, Arthur no puede creer que haya perdido la vista, por lo cual Camus se levanta el fleco revelando una gran herida en sus ojos, por lo que nuestro prota le dice sorprendido que aparte del combate ninguno de sus gestos delataban que no podía ver, a lo que este responde que el control sobre el viento permite percibir incluso los cambios más pequeños en el entorno, y simplemente no puede ver expresiones faciales. Es así que tras esta plática Camus le dice a Arthur que aún es joven, y que no sirve de nada escuchar historias trágicas cuando tienen una guerra por delante, así que ahora se vaya y descanse un poco para tener la mente despejada al día siguiente. Y por último le recuerda que una guerra no se libra solo. Es así que una vez más tenemos recuerdos de la vida pasada de Arthur, en donde lo vemos terminar un enfrentamiento en su academia. Sin embargo, al llevar años estudiando ahí, ahora sabe que los resultados de las batallas no influyen para que suba de división. El caso es que el examinador, como ya lo esperaba, le dice que su combate fue impresionante, pero su pobre utilización del ki indica que carece de fundamentos, por lo tanto pasará de la clase 2 a la clase 1 dentro de la tercera división. Sin embargo, en ese momento otra de las examinadoras comienza a reír sin reparos, y dice que pensó que le tomaban el pelo cuando dijeron que ese chico carecía de fundamentos, y que es realmente patético e inaceptable que ofenden a ese chico porque no proviene de una familia distinguida. El caso es que la mujer dice que la utilización del ki de Grey está incluso a un paso por encima de los estudiantes de segunda clase de la primera división, y que lo que el juez llama falta es en realidad Grey compensando su menor nivel de ki, y de una manera impresionante. Ante esto el juez pierde el control y le grita que le muestre el respeto que se ha ganado durante estos años, y a la mujer no le queda más que aceptar sus palabras, pero luego en un parpadeo aparece frente a nuestro protagonista, y le dice que tal y como dictó el juez se quedará en la división 3, pero ¿qué le parece si se convierte en su mentora personal? Es así que de vuelta al presente Arthur dice que a medida que surgían los recuerdos de su vida pasada no podía evitar preguntarse qué hacía en este mundo, y si acaso todo era una coincidencia o el destino. Dice que no tenía ni de lejos la información suficiente para comprender cómo había llegado a este mundo, y que los Asura, principalmente Lorindrad, sabían más sobre él de lo que compartían, pero nunca obtendrían ningún tipo de respuesta sin ofrecer algo a cambio. Y justo en ese momento recuerda cuando Sylvia le dijo que cuando su núcleo de maná superara la etapa blanca volvería a saber de ella, y le explicaría todo. Sin embargo, en cuanto entra a su habitación, la sorpresa aparece en su mirada, y es que en la cama Sylvie descansa muy tranquila, mientras la enorme sombra de su forma de dragón se sobrepone ante ella. No obstante, en cuanto escucha a nuestro protagonista, se levanta como sin nada, y le pregunta qué pasa, a lo que Arthur responde exaltado que su cuerpo estaba cambiando y transformándose mientras dormía, a lo que Sylvie responde que no pasa nada, y que de hecho se siente muy bien, ya que el maná de ese cuerno es muy potente. Y en cuanto escucha esto, nuestro prota toma el cuerno más decidido, y dice que definitivamente debe alcanzar el núcleo blanco. Es así que el tiempo pasa y ahora llegamos a la última sesión de entrenamiento de Arthur, y vemos que sus mentores se ven listos para darlo todo en esta batalla final. El caso es que mientras todos se preparan para la pelea, Boone dice que el perdedor pagará la fiesta de celebración, a lo que este responde que espera que tenga suficiente dinero para la cena, y Boone tan solo le dice que será ella quien deberá echar mano a las reservas de la familia Flamesworth, y justo en ese momento el asistente dice que como se trata de la última batalla, Arthur no tendrá ninguna restricción de elementos. Es de esta manera que la batalla comienza con Boone lanzando el ataque diciendo que hace esto por el alcohol, y de inmediato nuestro protagonista piensa que en este momento los niveles de mana de Catelyn suponen la mayor amenaza, y que su ataque será grande, por lo cual se lanza hacia ella evitando el golpe de Boone mientras piensa que manipulará la tierra bajo sus pies para impulsarse hacia adelante, y luego expulsará la resistencia del viento mientras corre. Es así que nuestro protagonista logra llegar frente a la princesa y detener su ataque, y luego con un fuerte y rápido lance la avienta contra Boone. Sin embargo, Ar no puede evitar notar que aún así ella logró congelarle el brazo un poco. Ahora llega el turno de Camus de atacar, y mientras esquiva los tornados de viento, Arthur se pregunta si de verdad está ciego, y luego, usando ese mismo viento para impulsarse, aparece al lado de Boone. No obstante, el enano ya estaba listo para eso, y se prepara para recibirlo con un mazo de piedra, a la vez que le dice que sea buen deportista y ponga su cara ahí. Ante esto, Arthur no puede hacer más que saltar para esquivar el golpe, y el impacto de Boone despeja el viento con violencia, obligando a Catelyn y a Esther a cubrirse. Por su lado, Arthur se aleja todo lo que puede con su viento, pero en ese momento un rayo que llega por detrás lo sorprende, y se da cuenta que se trata de Esther. El problema es que al mismo tiempo Catelyn también ataca, y a nuestro protagonista no le queda más que usar una mano para desviar cada ataque. Es así que Arthur logra retener el ataque de rayos con su magia de hielo, y mientras cae al suelo piensa que debe deshacerse de eso antes de tocar el piso, por lo que sin más lo lanza hacia allá en otro cuadro simplemente épico, y al ver esto Esther grita que lo está redirigiendo, y antes de que puedan hacer algo, Boone es impactado por el rayo y se estrella en el suelo con mucha fuerza. Al ver esto, Camus dice que alguien realmente no quiere pagar su banquete de celebración, y al escucharlo Arthur le pregunta a la princesa si ella tampoco quiere pagar, a lo que esta responde que no se trata del dinero.
Y luego, mientras la ataca a toda velocidad, dice que si logra vencerlo ahora quizá pueda convencer a sus padres de que la dejen ayudar al frente, y Art tan solo le dice que es muy cruel por usarlo de trampolín. Pero justo en ese momento usa la técnica de Camus para frenar la lanza de hielo de Catelyn con nada más que las manos. Sin embargo, esto no es lo único que logra, pues recuerda que Camus también le dijo que los maestros de magia de tierra pueden redirigir la fuerza del ataque de un oponente hacia el suelo, anulando casi por completo el ataque físico. Y así, en otro cuadro simplemente épico, Arthur mitiga el impacto de la lanza de Catelyn mandando la fuerza al suelo, y luego, antes de que pueda reaccionar, Arthur la golpea usando sus rayos. Y ante esto solo puedo decir, imagínense lo animado. Es así que con la princesa cayendo derrotada, Arthur se da la vuelta para enfrentar a Esther, la cual lanza sus llamas a la vez que le dice que estos 2 meses de entrenamiento han dado sus frutos, a lo que Arthur responde que tal vez ha estado ocultando información todo este tiempo. Sin embargo, en ese momento Camus lo ataca y le dice que no se engañe, pues su uso del viento sigue siendo mediocre en el mejor de los casos. No obstante, esta vez Arthur desvía el aire con una explosión de fuego, y al verlo sus mentores se sorprenden ante su desarrollo. El problema para ellos es que cuando el humo se disipa se dan cuenta que Arthur ya no está ahí, y para cuando Camus logra reaccionar ya le atrapó las piernas con magia de tierra, y mientras lo hace caer se dirige hacia Esther a toda velocidad por debajo del suelo. Es así que Art sale por detrás de la maga sin que ésta lo note, y es por eso que cuando reacciona Arthur puede evitar su golpe como si nada, y luego pasa al ataque lanzando estocadas a toda velocidad mientras Esther las esquiva todas y cada una. El caso es que mientras pelean, Arthur piensa que teniendo solo en cuenta sus niveles de mana puede decir que el control de Esther sobre el fuego supera el suyo con creces, pero no puede vencerlo en un combate cuerpo a cuerpo, y justo en ese momento sus metales chocan sacando chispas de manera impresionante, y luego con un rápido y fluido movimiento Arthur supera su defensa y la impacta directamente en el estómago. Es así que con cada uno de sus compañeros de entrenamiento derrotados y en el suelo, Arthur tan solo se desploma muy feliz y declara totalmente agotado que él ha ganado. Y así, concluyendo el arco de entrenamiento de Arthur con los 4 elementos, es que llegamos al final de este resumen de la vida después de la muerte. No olviden dejar su like y suscribirse para no perderse la siguiente parte. Y recuerden que si este video llega a más de 3000 likes, el próximo durará más de 20 minutos. Así que depende de ustedes. En este video de la vida después de la muerte, ahora sí las cosas se pondrán buenas. Primero Sylvia adoptará su forma de Azura, y luego Arthur tendrá su primer encuentro con Agrona. Así que sin más que agregar, comencemos con este resumen de la vida después de la muerte. Y no olviden dejar su like y suscribirse para no perderse ninguno de estos videos. Tras derrotar a 4 magos elementales por sí solo, Arthur termina muy exhausto en el suelo, y mientras descansa Esther pregunta quién va a pagar el exorbitante costo del banquete, a lo que Boone responde que pensó que habían quedado que los perdedores pagarían. Sin embargo, en ese momento Camus dice que él vota porque Boone pague la comida, pues fue el primero en perder y provocó que el resto de ellos perdieran, y los demás secundan su moción, por lo cual Boone pregunta muy molesto de dónde diablos sacaron eso. No obstante, en ese instante Arthur interviene, y le pregunta a Esther por qué esperó hasta esa batalla para usar el rayo, a lo que esta responde que es porque consume demasiado maná, y solo lo hizo porque tenía a sus compañeros para respaldarla si salía algo mal. El caso es que en ese momento Emily llama su atención y les dice que Alanis registró el progreso de la utilización del flujo de maná de Arthur mientras ella recopilaba datos sobre todos los demás, y que deben tener en cuenta que esos datos no contemplan el dominio del maná, solo la potencia bruta de sus hechizos medios, y que comenzará diciendo los datos de Boone, pues parece el más ansioso. Es así que Emily dice que basándose en lo mucho que supera la fuerza del anciano Boone, la media de los datos limitados que han obtenido hasta ahora, se podría decir que él se encuentra en el 93%. Al escuchar esto, el anciano se pregunta muy molesto cómo que 93, pues no es posible que el 93% de la población sea mejor que él, pero Camus le dice que en realidad significa que solo el 7% de la población tiene un punto flotante más alto que él. Sin embargo, Emily agrega que dado que la base de datos es pequeña y está sesgada hacia un determinado grupo demográfico, es probable que ese porcentaje aumente a medida que se recopilen más datos. Luego dice que el anciano Camus está en el 95%, y que Esther es la más alta de todos ellos, pues ella posee un 97% de poder. Y en cuanto esta lo escucha, de inmediato se acerca a presumir con Boone, quien le dice que recuerde que los datos no son precisos del todo. Y por último dicen que la princesa Catelyn está en el... Sin embargo, antes de que lo digan, la princesa interviene, y dice que prefiere no saberlo, pues compararse con los demás la perjudicará más que ayudarla. Es así que con esta decisión solo quedan los informes de Arthur, y Emily declara que nuestro prota está en el 92%. Ante esto, Boone de inmediato le dice que con el tiempo seguro crecerá, pero que por ahora su poder es más alto que el suyo, y Arthur dice que así parece.
Es de esta manera que tras estos informes Boone dice que ahora es momento de ir a cenar, para que el joven Arthur pueda alabarlos mientras disfrutan de una buena comida, y sin más sale corriendo de ahí diciendo que está hambriento, y no puede dejar de pensar en esos barriles de alcohol de 70 años. El caso es que en cuanto todos se van, Emily se queda sola, y tan solo se acerca a sus aparatos de medición para despedirse de ellos y agradecerles por todos los datos que le han ayudado a recopilar. Sin embargo, se siente un poco frustrada, ya que todos los datos no pueden ser precisos, especialmente cuando Arthur usa esa forma especial, ya que ahí es realmente incalculable, pero todavía se niega a creer que eso pueda ser cierto. Es así que más tarde todos comienzan a llegar a la cena de celebración con sus mejores atuendos, y mientras todos platican, Arthur dice que el resto de los invitados no tardaron en llegar, y que aunque Virion convocó la cena para celebrar el final de su entrenamiento, eso fue un respiro para todos. También dice que pudo notar que no es que el Rey Glider quisiera realmente discutir nada con él, pero que se dio cuenta que todavía lo consideraba desleal a su reino natal, pero que al final con todos los brindis y sonrisas se encontró bebiendo un poco más de la cuenta. El caso es que medio borracho Arthur se acerca a Byron y lo abraza a la vez que le dice que no hay resentimientos, y mientras este se retira enojado por el abrazo de Arthur, una de las lanzas dice que parece que se ha creado un vínculo mientras ellas no estaban. Sin embargo, en ese momento llega Mika también, y al verla Arthur se sorprende. No obstante, Virion dice que está agradecido de que sus exploradores Sendar hayan encontrado pruebas de que la general Mika no estaba involucrada con Rhaedas ni con los Dithra, y esta tan solo dice que su lealtad siempre será hacia el continente. Es así que, tomando asiento en la mesa, Virion dice que será breve, pues es importante que incluso sus soldados más fuertes descansen y se diviertan, así que disfruten esa noche para poder afrontar el mañana con nuevas energías. Es de esta manera que la cena comienza con todos disfrutando de sus platos, y la hermana de Arthur diciendo que la comida está buenísima. Sin embargo, vemos que Arthur está un poco extraño, y cuando huele la comida siente un enorme dolor en el pecho, y se pregunta si será alérgico a algo. Sin embargo, tras unos segundos se da cuenta que el dolor no es en su estómago, y sin más se pone de pie abruptamente sorprendiendo a todos, y no puede hacer más que llevarse la mano al estómago mientras se da cuenta que esto es obra de su núcleo de maná. Si este video te está gustando, no olvides suscribirte, dejar un like y un comentario para que podamos llegar a más personas. En cuanto Arthur siente el terrible dolor en su núcleo, de inmediato se pone de pie y dice que parece que ha subestimado la cerveza de los enanos, y sin más se disculpa con todos y se retira dando por terminada la noche. Sin embargo, mientras camina por el pasillo comienza a temblar de manera incontrolable y se pregunta si acaso lo han envenenado. Es así que a duras penas sí logra llegar a su cuarto, y una vez ahí se deja caer al suelo, y extrae el cuerno del Vithra de su núcleo para ver qué pasa. El problema es que en cuanto lo hace piensa que ese dolor es peor que la muerte, y sin poder resistir más se desmaya mientras el poder rodea todo su cuerpo. Al desmayarse, Arthur de inmediato comienza a soñar con su vida pasada, y lo vemos pasear por su academia mientras piensa que este año su reserva de ki lo ha frenado, y que no puede permitir que eso vuelva a pasar el año que viene, y que aunque siga estancado en la tercera división, al menos ahora tiene un mentor dispuesto a trabajar con él. Piensa que su reserva de ki y su utilización de mana son impresionantes, y que para ser un juez de la institución debe tener cierta experiencia, o teniendo en cuenta cómo funciona todo seguramente son conexiones. El caso es que mientras camina no nota que alguien lo sigue, y continúa pensando que no es malo tener a alguien establecido de su lado, y que aceptará toda la ayuda que éste le pueda dar para ascender. Sin embargo, en ese momento un sujeto lo atrapa por detrás y forcejea con él hasta que se desmaya. No obstante, en vez de ver qué sucede, volvemos con Arthur, quien al parecer pasó la noche entera en el suelo. Sin embargo, de repente despierta sobresaltado y se pregunta qué demonios ha pasado mientras una aura blanca lo rodea. Y en cuanto comprende lo que pasa y voltea hacia su núcleo de mana, se da cuenta que este se ha vuelto blanco, y dice lleno de emoción que lo ha conseguido, que se ha convertido en un mago de núcleo blanco. Es así que al sentir este nuevo poder, Arthur invoca todos los elementos a la vez, y tan solo dice muy satisfecho que Alanis deberá actualizar sus datos. El caso es que probando su nuevo poder, Arthur piensa que a diferencia de la magia estancada, cuyos hechizos tienen variaciones limitadas y se pueden reproducir fácilmente mediante gestos y cánticos, la magia orgánica no requiere esos métodos. Sin embargo, es mucho más difícil de lanzar y controlar, pero que lo comprendió rápidamente porque su vida anterior le daba ventaja. Y luego, mientras lo vemos controlar todo, piensa que aún así nunca le había resultado tan fácil. Es así que en otro cuadro simplemente épico, Arthur levanta la mano para tomar el rayo que aparece a su voluntad, y piensa que es fluido y casi instantáneo, por lo que alcanzar la etapa del núcleo blanco es un gran paso, y se pregunta si el avance también afectó su cognición, y si será por eso que todas las lanzas son tan hábiles manipulando el maná, y se pregunta qué será capaz de hacer con el corazón del reino.
Pero justo Sylvie lo llama y sin dudarlo sale corriendo hacia ella muy preocupado preguntándole qué le pasa. El caso es que nuestro prota llega a toda prisa a su habitación y la abre de sopetón. Sin embargo, en cuanto entra, la sorpresa se refleja en su mirada, pues frente a él hay una persona, y se trata de nada más y nada menos que Sylvie, la cual lo saluda un tanto aturdida, y al verla con su forma humana no puede creer lo que está presenciando. Sin embargo, tras unos segundos de incomodidad, Sylvie le pregunta cuánto tiempo va a seguir mirándola así, y nuestro prota tan solo le responde que lo siente, pero que está procesando todo. Es así que tras pasar la sorpresa inicial, Arthur le ayuda a Sylvie a ponerse de pie y le pregunta qué pasó, a lo que esta responde que cree que absorber el maná del cuerpo de Uto le ha permitido romper por fin el sello que su madre puso para mantenerla oculta. Luego dice que aún no ha tenido oportunidad de estudiar los cambios de su cuerpo y no puede decirle exactamente qué está pasando en este momento. Pero antes de que diga algo más, un terrible dolor la hace doblarse y Arthur le pregunta muy preocupado si está bien. En cuanto esto sucede, el semblante de Sylvie se ensombrece de inmediato, y luego una tétrica voz le pregunta a Arthur si lo escucha, y al ver su sorpresa dice que tomará eso como un sí. Ante esto, Arthur tan solo le pregunta qué demonios es, pero Sylvie comienza a aplaudir lentamente mientras le dice que está agradecida de que los dos estuvieran en la misma habitación cuando finalmente se estableciera la conexión, pues hace las cosas mucho más fáciles. Y esta vez, ya sin rodeos, Arthur le pregunta muy molesto quién es, y ante eso Sylvie tan solo levanta la cabeza y se presenta como Agrona, el líder de Alacria, quien ha tomado su cuerpo temporalmente. Si este video te está gustando, no olvides suscribirte, dejar un like y un comentario para que podamos llegar a más personas. Luego de que Sylvie adquiere por fin su forma humana y es poseída por Agrona, Arthur tan solo se pregunta si de verdad su vínculo está siendo controlado por el líder de los alacrianos. Es así que sin dudarlo le pregunta qué le pasó a Sylvie y si está a salvo. A lo que Agrona responde que lo que está usando para hablar con él es un hechizo inofensivo que puso en ella mientras todavía era un huevo, y que está a salvo, pues simplemente está durmiendo. Ante esto, Arthur usa su magia para crear dos sillas, y al verlo Agrona le agradece por la hospitalidad y por mantener la calma, pues es más fácil comunicarse cuando no intenta eliminarlo. Arthur le responde que herirlo mientras está poseyendo a su vínculo no sería muy efectivo, y Agrona dice que ni siquiera puede usar las artes del maná en ese cuerpo, pero que se está desviando del tema, pues él quiere hablar de algo más importante, y sin más declara que le alegra haberlo atrapado ahí por dos razones. Primero, porque no tiene que ir a buscarlo y arriesgarse a toparse con sus líderes en el camino, pero también reconoce que hubiese sido divertido ver sus reacciones si descubrieran que puede invadir la ubicación más segura de su continente. Sin embargo, Arthur lo ignora y le pregunta directamente cuál es la segunda razón. Y ante esto Agrona se pone de pie riendo, y le dice que él es el único en este continente que le interesa. Al escucharlo, Arthur se pregunta por qué el líder de un clan rebelde Asura estaría interesado en él, y justo en ese momento Agrona se acerca para verlo mejor, y Arthur piensa que sea cual sea la razón, no puede ser buena. Ante esto Agrona comienza a reír y le dice que vea su cara, y que no se preocupe, pues no lo va a atacar repentinamente. Arthur tan solo le dice que es mucho más egocéntrico de lo que pensaba, y Agrona le pregunta si acaso imaginaba que sea un dictador sereno con una capa de seda empeñado en apoderarse del mundo, y Arthur reconoce que sí. Y ante esto Agrona dice que en parte tiene razón, pero que debe parecer digno ante su pueblo. Es así que Agrona le cuenta que pasó generaciones entre seres inferiores como él en Alacria, que cambian su ética por capricho, y que hace apenas un par de siglos las ejecuciones públicas eran entretenimiento gratuito, pero ahora las encuentra horripilantes. Dice que es un fastidio lidiar con ello, así que hace que su gente se encargue de los inferiores basándose en su cambiante sentido del bien y el mal. Al escuchar esto último, Arthur le pregunta cuál es exactamente su sentido del bien y el mal, pues sus retenedores han masacrado soldados con alegría, a lo que Agrona responde que él exhibió el cadáver congelado de un mutante como trofeo, así que no cree que sea justo que actúe como si su bando fuera mejor que el suyo. Ante estas palabras, Arthur piensa que si lo que dice es verdad, parece que Alacria no es el páramo lleno de inferiores esclavizados a la orden de los Vitras como él pensaba. Sin embargo, en ese momento Agrona le dice que seguro está pensando que es raro que le importen los inferiores, a lo que Arthur responde que según los Asuras él ha estado creando y realizando experimentos con ellos desde incluso antes de ser expulsado de Feotus. Por su lado, Agrona tan solo se estira como restándole importancia, y le dice que las mejores mentiras son verdades a medias. Es así que Agrona comienza a caminar por la habitación y a analizarla, y le dice que seguro nunca le contaron la razón por la que hizo todo eso. Al escucharla, Arthur le pregunta si no fue para construir un ejército capaz de derribar a los otros Asuras, y Agrona tan solo le pregunta con tono condescendiente si acaso de verdad cree que simplemente despertó un día queriendo atacar a su propia raza sin razón alguna. Sin embargo, Arthur le dice que cualquier razón no justifica lo que intenta hacer, y Agrona le responde que debería haber esperado que tuviera la misma mentalidad que Lord Indrat.
Es así que le dice que supongan que Arthur hubiese vivido en este continente sin magia, y le pregunta qué tan diferente lo tratarían hoy sus conocidos, pues seguro las familias reales que conoce no mirarían en su dirección, y sus compañeros de Cyrus, para empezar, sin magia no serían sus compañeros, y nunca hubiese asistido a esa escuela. Es por todo esto que le pregunta cómo se sentiría con eso. Le explica que los basiliscos eran notorios entre las otras razas, pero que imagine cómo se sentiría si sus propios compañeros de clan lo menospreciaran por carecer de talento, y que Lorindrat, quien lo aprobó, ni siquiera creía que valiera la pena respirar en su dirección. Ante esto, Arthur le pregunta si se supone que esta versión hipotética suya está relacionada con él, y agrega que sigue sin ser justificable jugar con la vida de incontables personas para volverse más fuerte. Agrona, por su lado, le pregunta si él derrama lágrimas por las hormigas que pisa, y Arthur tan solo le dice que fue ingenuo pensar que podían tener una conversación racional, y Agrona le responde que lo que logró a través de esos experimentos ha beneficiado a todos los seres inferiores de Alacria, y que ellos lo vengaron no por miedo, sino por respeto, pues para ellos es su salvador. Arthur, sin rendirse, le pregunta si borró los recuerdos de eliminar y torturar a los ancestros de su gente, a lo que este responde que está seguro que esos sujetos de prueba están agradecidos de que sus futuras generaciones cosechen las recompensas de sus sacrificios. Al escuchar estas palabras, Arthur piensa que ese maníaco egoísta realmente cree que lo que está haciendo es lo correcto, por lo que le pregunta qué lo exactamente para que esos experimentos en la gente de Alacria supuestamente valgan la pena. Ante esto, Agrona tan solo le dice muy tranquilo que el número de magos en Dicate en respecto a los no magos es 1 a 100, mientras que en Alacria es 1 de cada 5. Y en cuanto escucha esto, la sorpresa aparece de inmediato en el rostro de Arthur. Es por esto que nuestro protagonista le pregunta cuál es su objetivo con todo esto, pues suena como un loco, pero Agrona solo le dice que la locura es relativa. Arthur, cada vez más confundido, dice que creyó que quería su ayuda o ponerlo de su lado, y al escucharlo Agrona comienza a reír, y le dice que asume un montón de cosas, pero le faltan respuestas, y luego, esbozando una enigmática sonrisa, le dice que supone que puede proporcionarle algunas. Es por esto que le pregunta si recuerda cuando sus padres fueron atacados en la muralla, y le revela que ellos quedaron intactos porque él así lo quiso, y luego le pregunta si sabe algo de la falta de respuesta de los Asuras hacia sus líderes, y también le revela que algunos de ellos, incluidos Aldin y Winsome, intentaron infiltrarse en el castillo de Alacria. Al escuchar esto, Arthur pregunta si eso significa que el tratado se ha roto, pero Agrona le dice que no, pues ni él ni los Asuras de Feotus quieren eso, así que hicieron otro trato, el cual consiste en que los Asuras ya no pueden ayudarlos de ninguna manera en esta guerra, y que en resumen Winsome, Aldir y el resto de los Asuras han abandonado a Dikaten a su suerte. Es así que Arthur se pregunta por qué le dice todo esto, y Agrona le responde que él le preguntó cuál era su objetivo, y que tenerlo de su lado voluntariamente estaría bien, pero justo ahora quiere que se retire de esta guerra. Le dice que ha sido conservador absteniéndose de muertes innecesarias civiles, pero eso no significa que continuará de esa manera, y que sabe que incluso Arthur a duras penas se ha aferrado a su vida hasta ahora, y que eso es solo el comienzo. Luego le pregunta qué posibilidades hay de que su bando gane esta guerra, y que su familia y todos sus seres queridos estén vivos al final. Le dice que puede ocultarse en Alacria como un refugio, pero que simplemente no se convierta en un oponente para su ejército, y que si él garantiza eso le asegurará que todos sus seres queridos quedarán intactos. Sin embargo, en ese momento dice que Sylvie parece estar despertando de su sueño, y le pide a nuestro prota que se tome su tiempo para pensar en todo, y que dejará un hechizo con Sylvie para que pueda darle una respuesta, pero que le aconseja que tome la decisión pronto, pues están progresando a la siguiente etapa de la guerra, y le asegura que no será en beneficio de su bando. Ante esto, Arthur tan solo pregunta por qué hace rato dijo que él era el único que le interesaba en el continente, y Agrona tan solo responde que supone que no hace daño decírselo, y que se podría decir que él ha estado disfrutando hablando con un viejo amigo suyo, y para sorpresa de todos lo llama Rey Grey. Y así, con Sylvie consiguiendo por fin su forma de Asura, y con la propuesta de líder del enemigo para Arthur, es que llegamos al final de este resumen de la vida después de la muerte. Nos vemos en una semana con la siguiente parte, y no olviden dejar su like y suscribirse para no perderse ninguno de estos videos. Banda, en este video de la vida después de la muerte, Arthur se enfrentará a un chico alacreano de su edad, y las cosas comenzarán a cambiar, así que sin más que agregar, comencemos con este resumen. Y les aviso que ya estamos por ponernos al día con el manga, así que ahora los videos serán más cortos, pues deberemos esperar a que salgan los nuevos capítulos. Luego del extraño encuentro entre Arthur y el líder de los Alacrianos vemos una nueva batalla, pero ahora desde el punto de vista de un chico de Alacria, el cual da órdenes a mitad del campo de batalla, y luego mientras continúan avanzando piensa que fue un problema llevarlos hasta allá desde el claro de las bestias del norte. El caso es que concentrándose en otra cosa le pregunta a un chico a su lado si puede detectar algo dentro del bosque, a lo que este responde que no, pues su alcance no llega tan lejos, y que probablemente sea por la niebla.
Ante esto el chico rubio le dice que en ese caso deberá entrar con ellos, y antes de que el otro chico pueda replicar algo le pregunta si acaso los centinelas se creen especiales por sus trucos, y que estará a salvo con su escudo personal y un lanzador de hechizos, así que se calle de una vez, y al chico no le queda más que obedecer. Luego de esto el rubio le ordena que forme el vínculo mental solo con él, pues algo le dice que no es muy bueno para hacer varias cosas a la vez. Es así que el tembloroso chico tan solo coloca sus dedos en la sien del rubio, y en cuanto lo hace, este escucha la voz en su mente preguntándole si todo en orden, y el rubio tan solo le pregunta cómo es que tartamudea incluso dentro de su propia mente. Sin embargo, en ese momento el chico le dice que solo puede hacer transmisiones unidireccionales, así que no podrá oírlo. El caso es que con esto listo el rubio le dice al chico que se prepare y que use ese polvo que le da, pues evitará que las bestias corrompidas lo ataquen durante un rato. Es así que antes de pasar al ataque el rubio piensa que todas las bestias han irrumpido ya en el bosque y que por fin puede presumir de su nuevo escudo recién desbloqueado, y si esta misión tiene éxito obtendrá acceso a la bóveda de obsidiana para conseguir un emblema al igual que su padre, y sin más da la orden para que sus unas tomen posición con sus armas listas, y en cuanto lo hice todos los lanceros se ponen firmes en espera de la siguiente orden. Mientras tanto dentro del bosque los soldados de Dikaten solo escuchan un gran estruendo, y para cuando logran reaccionar las bestias de Mana ya están encima de ellos atacándolos y pisoteándolos sin piedad, y luego el chico rubio les da la orden a sus soldados para que también ataquen. Es de esta manera que mientras la pelea se desarrolla el rubio piensa que los de Dikaten tienen una magia extraña y versátil, pues incluso los magos más débiles pueden protegerse con maná. Sin embargo, restando la importancia, dice que esta misión es una oportunidad fácil para recibir más elogios que engrandecerán su linaje. Luego, mientras observa cómo las bestias mutantes atacan a los soldados, piensa que esto es más emocionante que liderar esas aburridas misiones encubiertas, y que su presencia basta para llenar de confianza a sus soldados, y que puede que su padre no haya podido reclamar una insignia legendaria, pero que lo hará él mismo una vez que entre a la bóveda, ya que él solo hará que la casa Veil se eleve por todo Vekor, e incluso quizá por toda Lacria. Pero justo en ese momento frente a sus ojos uno de sus soldados es eliminado por magia de viento, y vemos a una chica de Dikaten decir que no dejen que ni una sola bestia siga adelante, y de inmediato el rubio la fija como un objetivo, y le dice a sus amigos que enfoquen los escudos hacia él, mantengan la distancia y comuniquen su posición en caso de que esté en peligro, y sin más prende su espada en fuego listo para la pelea. Es así que el rubio se lanza a toda velocidad al ataque, y antes de que la chica pueda reaccionar la golpea con todas sus fuerzas. Sin embargo, el rubio nota que se alcanzó a proteger con maná, y dice que esos magos dicatianos, aunque son versátiles, también son lentos como le habían dicho. Y luego, antes de que las flechas que llegan por detrás lo impacten, el escudo de sus compañeros lo protege, y tan solo sonríe con satisfacción. Es de esta manera que el rubio se lanza al ataque con renovadas energías, mientras su compañero en su mente le dice que la maga de Dikaten no es tan fuerte como parece, pero que tiene otro mago apoyando, y está preparando un hechizo para un objetivo único, y en cuanto lo dice vemos que un gran ataque se dirige hacia él desde las copas de los árboles. Sin embargo, en ese momento su compañero le dice que se agache, y el rubio lo hace en el momento preciso esquivando por los pelos la ráfaga de viento, y al ver la potencia del ataque tan solo piensa que si lo hubiese dado de lleno ni un escudo lo habría salvado. Es así que al notar la presión el rubio decide que debe acabar rápido con esto, pues no puede perder el tiempo con un solo enemigo. Sin embargo, en ese instante le avisan de otro ataque a su derecha, y mientras lo esquiva piensa que es genial tener un centinela a su disposición, pues a pesar de su falta de magia ofensiva o defensiva entiende lo valiosos que son. El caso es que ahora la chica de Dikaten es la que debe evitar el ataque de los alacreanos, y se hace hacia un lado en el momento exacto antes de recibir un impacto de fuego. El problema es que esta distracción le cuesta muy caro, pues el rubio aparece a su lado y la fulmina con un tremendo golpe en el estómago. Es así que la chica termina estrellada contra un árbol totalmente fuera de combate, y el rubio tan solo se acerca a ella lentamente mientras piensa que esta fue una victoria fácil, y sin más levanta la mano para acabar con ella de una vez por todas. Pero justo el terror aparece en su mirada, en cuanto su centinela le dice lleno de miedo que debe salir de ahí ahora. Por su lado el rubio cae al suelo abrumado por lo que está sintiendo, y se pregunta qué pasa, pues es como si algo estuviera invadiendo su alma. Y luego, mientras una figura aparece frente a él, piensa que él es el hijo de Karnal Veil, heredero de la casa Veil, y que no lo derrotarán. El problema para él es que en cuanto levanta la cabeza se topa frente a él a Arthur Lewin, observándolo sin expresión alguna en el rostro. Ante esto el chico intenta ponerse de pie mientras piensa que ese mago parece de su edad, y se pregunta cómo es que es tan poderoso. Sin embargo, antes de que pueda pensar nada más, Arthur levanta la mano y comienza a congelar su brazo, por lo que el rubio intenta desesperadamente huir mientras le grita a su centinela que avise de su situación. Sin embargo, en cuanto levanta la mirada se da cuenta que sus compañeros huyeron dejándolo ahí a su suerte, por lo que no le queda más que resignarse y voltear hacia Arthur, que se acerca
acerca lentamente a él, y no puede hacer más que pensar que no se suponía que su final sería así. Es así que tras esta batalla Arthur piensa que murieron demasiados soldados tratando de proteger su hogar, y justo en ese momento la elfa que salvó le agradece por su ayuda, y se presenta como Lena, jefa de la unidad del sureste de Elenoir. Ante esto Arthur dice que lo siente, pero que eso se pudo haber evitado si él hubiese llegado antes. Y luego se pregunta si esto es a lo que se refería Grona cuando dijo que la guerra estaba pasando a la siguiente fase, y cómo manejará esto el consejo. Luego, al notar que el chico de Alacria sigue vivo, le dice a otro soldado que lo lleve al campamento, y le vende las heridas para que no se desangre, y que sobre todo se asegure de que no se quite la vida, pues él lo necesitará intacto. Si este video te está gustando, no olvides suscribirte, dejar un like y un comentario para que podamos llegar a más personas. Luego de que Arthur captura al soldado de Alacria que atacó a su gente en el bosque, pasamos al campamento en donde lo tienen atrapado. Y vemos al chico gritar desesperado preguntando qué pasó con su brazo y exige respuestas de inmediato. Sin embargo, en ese momento Arthur entra a la tienda y al verlo le dice que si saben lo que les conviene mejor lo desaten, pues él es de sangre Vale, una distinguida familia de la... No obstante, antes de que termine de hablar, Arthur le da una tremenda cachetada para callarlo, y luego acercándose de manera amenazadora a él le dice que no cree que entienda la gravedad de la situación en la que se encuentra. Es así que sin esperar ni un segundo más Arthur aparece un rayo en su mano, y al verlo el chico rubio le pregunta asustado qué está haciendo. Sin embargo, en ese momento Arthur recuerda que Grona le dijo que no actuara como si su bando fuera mejor que el suyo, y si acaso derrama lágrimas por las hormigas que pisa. Es de esta manera que con eso en mente Arthur usa sus rayos en la cabeza del chico sin piedad alguna, y en cuanto termina este dice que siente como si su cabeza estuviera en llamas, a lo que Arthur responde que las terminaciones nerviosas están un poco quemadas y confundidas en ese momento, pero que eso es solo el comienzo, y sin más vuelve a aplicar el mismo castigo al chico sin piedad alguna. Es así que el chico, sin poder resistir, le pregunta por qué hace eso y qué es lo que quiere, pues le dará cualquier cosa para que se detenga, y Arthur tan solo le dice que quiere saber su nombre. Ante esto el chico le pregunta para qué quiere saber eso, pero al ver los rayos aparecer en la mano de Arthur le dice que se llama Stefan Vale. Al escuchar esto, Arthur le pregunta si acaso su familia es prominente, y este le dice que sí, y al escuchar esta confirmación Arthur le dice que no acabará con él si coopera, y que su situación dependerá de cuán honestamente responda a sus preguntas, y luego, liberando una enorme cantidad de poder, le pregunta si entiende lo que dijo, y el aterrado Stefan le responde que sí. Es así que Arthur le pide que enumere a todos los miembros de la casa Vale y su relación con ellos, a lo que el chico responde que está Lucy Vale, que es su hermana, y Sora Vale, que es su madre, y Carnal Vale, su padre. Al escuchar esto último, Arthur se pregunta si acaso es el mismo carnal de los recuerdos de Uto, y es por esto que le pregunta qué es el proceso de despertar, a lo que este responde que el despertar es la ceremonia que desbloquea la primera marca de un niño para que pueda convertirse en mago. Ante esto Arthur le pregunta cuál es la diferencia entre una marca y un escudo, y al escucharlo Vale se pregunta cómo sabe eso, pero le responde que un escudo es más poderoso y otorga una mayor comprensión del tipo específico de magia de una marca. Arthur piensa que la mejor manera de obtener respuestas es fingir que solo busca confirmación, pero se pregunta si acaso es un escudo el nivel más fuerte que existe. Es por esto que le pregunta a Stefan qué está por encima de las marcas y los escudos, a lo que este responde que después de los escudos están los emblemas, y luego las regalías, y Arthur le pregunta qué tan fuertes son los magos con regalías en comparación con los sirvientes, a lo que este responde que no lo sabe, pero que el mago más poderoso de su familia es un portador de emblema, y que lo jura por el nombre de Vitra. Al escuchar esto Arthur piensa que juran en nombre de Vitra como si estos fueran dioses, por lo cual le pregunta si sabe cuántos portadores de emblemas y regalías hay actualmente, a lo que Stefan responde que su comandante es un portador de emblema, pero que responde ante un portador de regalías y no sabe las cifras exactas. Arthur al escucharlo simplemente piensa que su rango es demasiado bajo para ser de utilidad alguna, y que la casa Vale debe tener un estatus inferior. Sin embargo, en ese momento el chico le dice que lo que sí sabe es que su ataque al bosque no fue el único, pues varias otras tropas se dirigen hacia el norte en este momento. Sin embargo, en ese momento Arthur se da la vuelta para irse, y el desesperado chico le dice que esa es una buena información, así que lo deje ir de una vez. El problema es que Arthur lo ignora y solo abandona el lugar mientras el chico le grita que respondió a todas sus preguntas con sinceridad. No obstante, antes de salir se detiene, y observando los cuerpos de sus compañeros caídos voltea y le dice que como le prometió, él no lo eliminará, y luego se va de ahí y le dice a la capitana que se sienta libre de disponer del alacriano como mejor le parezca. Luego de esto Arthur se sienta a pensar en el bosque, y se pregunta si debería haberle contado al consejo lo de Agrona, pues nadie sabe de esa amenaza excepto Sylvie y él, y ella solo lo sabe porque ahora le cuesta más ocultarle sus pensamientos, y que hizo bien en dejarla en el castillo. El caso es que en ese momento recuerda que Agrona le dijo que estaba seguro de que esos sujetos de prueba agradecen haber sido utilizados, y que los Asuras los han abandonado.
Es así que tenemos otro recuerdo de la vida pasada de Arthur, en donde lo vemos atrapado por su captor, y con las fuerzas que le quedan le pregunta quién es. Sin embargo, su captor le pregunta qué es lo último que recuerda, a lo que este responde que acababa de ganar el torneo, y que luego aceptó la oferta de que una persona poderosa fuera su mentora. Ante esto los tipos le preguntan cómo se llama esa mujer, y cuál es la naturaleza de su relación con ella, a lo que Grey responde que la conoce como Lady Vera, y acaba de conocerla. Luego los tipos le preguntan qué pasó después de que ganara el torneo, a lo que Grey responde que él se dirigía a su dormitorio. Sin embargo, en cuanto dice esto, otro sujeto lo toma por el cuello con mucha fuerza, diciendo que miente, y luego lo levanta de su asiento y dice que sería prudente que les dijera qué organización lo envió para proteger el legado. Ante esto, Grey, muy confundido, tan solo se pregunta de qué están hablando, y a qué organización y legado se refieren. Sin embargo, en ese momento es arrojado al suelo con excesiva fuerza, y antes de desmayar se escucha que piden que le quiten la ropa y vayan por el fósforo blanco. El caso es que al despertar un tipo le dice que tiene información que necesita, y afortunadamente para él eso significa que lo necesitan vivo por ahora. Luego le dice que si es quien sospechan es posible que se haya preparado para esto, y si se han equivocado y sus pruebas no son más que una coincidencia, entonces esto será una experiencia increíblemente incómoda para él, y sin más comienza a hurgar en el polvo blanco que tiene en las manos. Es así que el sujeto pone un poco de fósforo en la piel de Grey y luego la enciende, y en cuanto lo hace Grey comienza a aullar de dolor a la vez que el fuego le quema todo. El caso es que hacen esto una y otra vez, y Grey dice que era fácil perder la noción del tiempo, pues le quemaban otra tira de piel, y luego tomaban un descanso dándole esperanzas de que había terminado, solo para volver a hacerlo todo de nuevo. Es así que tras varias horas Grey le dice que les dirá lo que quieran, y el tipo dice que así está mejor, así que ahora le contará una historia, y él llenará los huecos y quiere evitar el polvo en lugares más delicados. Es de esta manera que le dicen que saben que él se llama Grey, y que la directora Wilbeck había supervisado su cuidado desde la infancia y el orfanato era su hogar. Y luego le dicen que es ahí donde necesitan su ayuda, y le preguntan qué institución militar lo entrenó para ser el protector del legado, a lo que Grey responde que solo ha terminado su segundo año en la academia militar, y no ha tenido ningún entrenamiento previo. Ante esto le preguntan si está diciendo que logró derrotar a 2 expertos combatientes de Ki sin entrenamiento previo, a lo que este responde que tuvo ayuda de sus amigos, pero que, sin embargo, antes de que termine el tipo le pregunta si es por eso que Willow permitía que el legado simplemente saliera en público con 2 niños comunes y corrientes. Al escucharlo, Grey le pregunta qué es ese legado del que no paran de hablar, pues nunca había escuchado de eso, y el tipo le responde que solo hay 2 cosas que realmente quiere saber. Primero, qué organización lo envió a proteger el legado, y segundo, hasta qué punto está colaborando el país de Trident al anunciar públicamente que Lady Vera es su mentora. Es así que sin esperar respuesta el tipo pone fósforo en su rostro, y luego acerca el fuego lentamente mientras Grey le dice lleno de miedo que no lo sabe. Pero justo en ese momento uno de los tipos recibe un impacto en el cuello, y antes de que el otro pueda reaccionar también es dejado fuera de combate, y sin más alguien le dice a Grey que ya está a salvo, y vemos que se trata de nada más y nada menos que de Lady Vera, quien ha ido a su rescate. Y así, con Arthur Lewin capturando a un soldado de Alacria y obteniendo valiosas informaciones que llegamos al final de este resumen de la vida después de la muerte. Y no olviden dejar su like y suscribirse para no perderse ninguno de